Tengo 32 años, soy hombre y hasta hace poco estaba comprometido con una mujer con la que pensé que pasaría el resto de mi vida. Mi madre había fallecido aproximadamente un año atrás en un accidente automovilístico, algo que aún no había logrado superar por completo. Desde que era niño, mi madre siempre fue una persona que ayudaba a cualquiera sin hacer preguntas. Incluso ayudó a los padres de mi prometida a obtener un préstamo para la renovación de su casa, firmando como aval para que el banco confiara en ellos. Nunca quiso ni un centavo a cambio. Siempre decía, la familia es a quien eliges ayudar. La noche de nuestra fiesta de compromiso, que también serviría para anunciar la fecha de nuestra boda, me sentía inquieto. Tal vez era el peso de extrañar a mi madre o el estrés general de la planificación, pero algo se sentía extraño en el ambiente. La familia de mi prometida había organizado el evento en su gran casa suburbana, con familiares de ambos lados reunidos en la sala de estar. Debería haber sido un momento de celebración, pero en cambio, la tensión crepitaba en el aire. Después de una breve presentación del padre de mi prometida, ella y sus padres decidieron dar un discurso. No estaba seguro de lo que habían planeado, pero ciertamente no esperaba que bromearan sobre mi difunta madre. Empezaron a hablar de cómo siempre se metía en todo, de cómo ofrecía ayuda que nunca le habían pedido. Sentí que mi cuello se enrojecía. Ya era bastante malo que usaran un tono burlón, pero hablar mal de una mujer que una vez firmó como aval para su préstamo por pura bondad, eso me dolió profundamente. El silencio se extendió por la habitación cuando el padre de mi prometida bromeó. Esperemos que podamos evitar que los futuros suegros se entrometan. Y mi prometida se rió, añadiendo algo sobre el afecto maternal agobiante. La multitud soltó risas incómodas, sin saber si debían reír o avergonzarse. Me quedé allí de pie, con los puños apretados a los lados. Mi madre había muerto hacía un año y estaban ridiculizando su memoria delante de todos. En ese momento, mi mente recordó todas las veces que mi madre, desinteresadamente, les había dado comida a estas mismas personas cuando tenían dificultades económicas, o cómo había cuidado a los hermanos menores de mi prometida sin pedir nada a cambio. Nunca fue agobiante, solo generosa. Sin embargo, ahí estaban, reescribiendo su historia con crueles pullas. Tragué mi ira, obligándome a mantener la calma. Me repetía a mí mismo que debía haber algún malentendido, que tal vez era una broma que había ido demasiado lejos. Pero, después de un minuto de esas bromas, me di cuenta de que lo hacían intencionadamente, tal vez para divertir al lado de la familia, al que no le gustaban los forasteros. Mi prometida y sus padres claramente lo encontraban divertidísimo. La miré, esperando una señal de remordimiento. Todo lo que vi fue una sonrisa petulante, como si estuviera disfrutando de la atención. Finalmente, terminaron su grosero comentario con el padre de mi prometida diciendo, «Podríamos haber hecho las cosas de otra manera si la querida madre todavía estuviera aquí», seguido de una risita. Entonces fue mi turno de hablar. Me quedé en silencio un instante, escaneando las caras. Confusión por parte de la familia de mi padre, un par de amigos míos mirando con incredulidad, y mi prometida sonriendo con suficiencia como si esperara que siguiera la corriente. Mi corazón latía con fuerza. Tomé una decisión en ese instante. No lo toleraría. Di un paso adelante, tomé el micrófono y forcé una sonrisa. Bueno, comencé con voz firme pero tensa. Gracias a todos por venir. Estoy seguro de que todos disfrutamos de esos conmovedores comentarios sobre mi difunta madre. Le habría encantado escuchar cómo la ven ahora que no puede defenderse. Unas pocas exclamaciones revolotearon entre la multitud. El padre de mi prometida se movió incómodo. Mi prometida frunció el ceño, la confusión grabándose en su rostro con cada palabra que decía. Pero recordemos algunas historias reales, ¿de acuerdo? Continué, dejando caer la verdad. Como la vez que mi madre ayudó firmando como aval para el préstamo de esta casa, o cuando pagó por ese trabajo de jardinería que juraron que devolverían, pero nunca lo hicieron, o cómo pasó horas cuidando a los niños para que ustedes dos, gesticulé hacia los padres de mi prometida, pudieran tener citas nocturnas. ¿Qué estás haciendo?, susurró mi prometida con las mejillas encendidas de furia. La ignoré y seguí, con el sarcasmo goteando en mi tono. Siento que hayamos perdido a una entrometida agobiante, pero aparentemente se entrometió tanto que un silencio cayó sobre la habitación. Incluso los camareros del fondo miraban atónitos en solidaridad. El lado de mi familia me miraba furioso, mientras que algunos parientes de mi prometida parecían horrorizados. Mientras que algunos se movían incómodos, mi prometida intentó agarrar el micrófono, pero me aparté. La adrenalina que corría por mis venas no me dejaba parar. Mi voz se quebró ligeramente. Supongo que esta fiesta también estaba destinada a finalizar las fechas de la boda. La ocasión perfecta, ¿verdad? Una oportunidad para celebrar la unión de dos familias. Hice una pausa, mirando a los ojos a mi prometida. Pero ¿saben qué? Cancelo esta boda con efecto inmediato. No veo ninguna razón para casarme con una familia que no respeta a mi madre.
Toda la sala estalló. Un grito de mi prometida, exclamaciones de asombro del público y el rugido indignado de su padre rompieron el silencio. El lado de la familia de mi padre exhaló colectivamente, como si hubieran estado esperando que yo defendiera a mi madre. Mi prometida intentó tirar de mi manga, gritando, «¡No puedes hacer esto aquí!». La voz de su madre se alzó en protesta, llamándome mentiroso e ingrato, pero me mantuve firme. ¿Ingrato? Ella es la mujer que murió hace un año. Después de todo lo que hizo por ustedes, ¿se burlan de su memoria? Eso es ingratitud. En ese momento, el padre de mi prometida se abalanzó hacia adelante, prácticamente echando espuma por la boca. Lanzó acusaciones. «Nos estás humillando delante de todos. Ustedes mismos lo hicieron», respondí. Algunos parientes intentaron calmar la situación. Mi prometida, con lágrimas en los ojos, intentó pintarme como el villano. «Estás reaccionando exageradamente a bromas inofensivas. Eso solo avivó mi ira aún más». La tensión alcanzó su punto álgido cuando la madre de mi prometida siseó. «Solo eres sensible por la pérdida de tu madre», como si el dolor no me diera derecho a reprenderlos. «¿Quieren ver sensibilidad?», respondí. «Hablemos de cómo dependieron del dinero y la generosidad de mi madre cuando perdieron su trabajo ese año. Sin ella, no habrían conservado su coche. No me hablen de sensibilidad». Algunos invitados y familiares lejanos los miraron en estado de shock. No sabían el alcance de la ayuda que mi madre les había proporcionado. Los padres de mi prometida parecían acorralados, su sentido de derecho ardiendo en llamas. Entonces, dejé caer el micrófono, figurativa y casi literalmente, y salí furioso. El lado de mi padre me siguió, algunos gritando últimas palabras de disgusto hacia la familia de mi prometida. Mi ex prometida suplicó, «Espera, hablemos de esto en privado». Pero no había insultado públicamente a mi madre. Había terminado. Esa noche se produjo el caos. Mi teléfono zumbaba con mensajes, algunos de familiares disculpándose, otros del lado de mi ex prometida maldiciéndome por humillarlos. El lado de mi padre, además de algunos amigos cercanos de mi madre, me dijeron que había hecho lo correcto, felicitándome por defender su memoria. No estaba seguro de cómo sentirme. Una parte de mí estaba adormecida por la montaña rusa emocional, otra ardía con ira residual. Mi ex prometida intentó llamarme incesantemente. Cuando finalmente contesté, por puro agotamiento, sollozó, alegando que todo había sido un malentendido. Insistió en que su padre había llevado demasiado lejos las bromas familiares ligeras y que ella no tenía idea de que faltaría al respeto a mi madre tan abiertamente. Le recordé que ella también se unió a las bromas. Tartamudeó excusas, culpando al ambiente, diciendo que se dejó llevar por el momento. «Nunca quise ser cruel», se lamentó. «¿Podrías darme otra oportunidad?». Pero algo dentro de mí se rompió al ver su hipocresía en plena exhibición. Mi madre no era un chiste, le dije claramente. La memoria de una madre es sagrada. En el momento en que todos la convirtieron en el hazmerreír, destruyeron cualquier confianza que teníamos. Lloró, ofreciéndose a disculparse públicamente, a hacer cualquier cosa, pero mi decisión estaba tomada. «No habrá boda», repetí. «Es definitivo». La noticia se extendió como la pólvora entre ambas familias. Parientes con derecho de su lado intentaron culparme. «Vas a tirar por la borda esta relación por una pequeña broma, Zrenia. Llámala pequeña si quieres, pero es suficiente para mí». Mientras tanto, su padre me amenazó con demandarme por daño moral, una amenaza risible, sin fundamento alguno. Se enfureció porque, según él, había arruinado su reputación, pero la única reputación que se había arruinado era la suya propia. Los días se convirtieron en semanas. El lado de mi padre me apoyó en su mayoría. Algunos intentaron consolarme por la pérdida de una potencial compañera de vida, pero yo no veía ninguna compañera en alguien que degradaba a mi madre solo para divertir a su familia. Mi teléfono seguía estallando con súplicas de mi ex prometida. Me envió un largo correo electrónico, mitad disculpa, mitad reproche, culpándome por reaccionar de forma exagerada. Decía que debería haber confrontado a su padre en privado, no haber montado una escena. Lo leí y sacudí la cabeza. Ella había hecho una burla pública primero. Mi respuesta simplemente coincidió con el escenario que ellos mismos habían elegido. Mi padre se ofreció a intervenir, queriendo hablar con los padres de mi ex prometida, pero me negué. Había terminado de mediar con esa familia. En lo que a mí respecta, la memoria de mi madre merecía un respeto inquebrantable. Ellos habían cruzado la línea. Ahora debían enfrentar las consecuencias. Después de todo, encontré una inesperada sensación de cierre. La muerte de mi madre me había dejado vulnerable, buscando una pareja que me apoyara y llenara el vacío.
vacío. En cambio, descubrí que la mujer con la que planeaba casarme y su familia nunca podrían respetar a la persona que más me importaba. Imperdonable. La familia de mi ex prometida finalmente se retiró al darse cuenta de que no podían intimidarme para que diera marcha atrás. Las amenazas vacías de acción legal de su padre se disiparon. Mi ex prometida intentó una última táctica. Apareció en mi puerta con lágrimas en los ojos, sosteniendo una caja con viejas fotos de mi madre que me había robado. Me las ofreció como un gesto de paz, diciendo que solo quería mantenerlas a salvo. Eso solo me repugnó aún más, sabiendo que había hurgado entre las pertenencias de mi madre. Le dije que las dejara y se fuera. Los vecinos podrían haber oído nuestra discusión en el porche. Ella rogando perdón, yo firme en mi rechazo. Se fue llorando, lanzando insultos por encima del hombro y llamándome desalmado. La ironía era evidente. Si yo era desalmado, ¿que era alguien que ridiculizaba públicamente la memoria de una mujer fallecida? Legalmente, no había ningún contrato de boda que romper, solo reservas canceladas y un anillo que reclamar. Había pagado un depósito por un pequeño salón de bodas, que perdí. El anillo era un asunto aparte. Exigí que me lo devolviera, explicándole que no iba a permitir que se quedara con una muestra de sinceridad después de haber escupido sobre el nombre de mi madre. Al principio se resistió, pero finalmente lo devolvió. Buen viaje. Semanas más tarde, me encontré de pie junto a la tumba de mi madre, sintiendo esa tristeza tranquila que siempre me invade al atardecer. Pero esta vez también había una sensación de resolución. La había honrado al negarme a permitir que los abusones, sin importar quiénes fueran, arrastraran su reputación por el barro, y ese hecho me dio paz. Así es como mis planes de boda se hicieron humo. Pero me fui con algo más valioso que cualquier ceremonia. Mantuve mi dignidad, me mantuve fiel a la memoria de mi madre y aprendí que merezco una pareja que valore su legado, no que se burle de él. Si disfrutaste la historia, no olvides comentar y apoyar el canal suscribiéndote. Nos vemos en la próxima historia. Osim.